Entonces vamos a ver primero por qué es necesario proteger, cómo se habla esto, que a veces tienden, o cuando ya han escuchado de propiedad intelectual o propiedad industrial, tienen un poco la confusión, a ver, pero ¿qué es lo que uno puede tener o para qué sirve tener este tipo de protecciones? Y me dicen, no, si yo ya tengo el dominio de la página, que también vamos a aclarar ese punto hoy día, y obviamente que estas protecciones en general van a poder complementarse y cómo ir pudiendo hacerlas de acuerdo al recurso que tengamos y también al tiempo. Entonces, ¿qué bueno tiene el proteger? ¿Ya? Primero es que va a dar un derecho temporal a que otros, no solamente los que son dueños pueden explotarlo, sino que a otros no los puedan copiar o que excluyan el fondo de terceros que se apropien de este conocimiento nuevo que ustedes están generando o que han generado. ¿Ya? Sirve para identificarlos como responsables, como autores morales e intelectuales de lo que están haciendo, obviamente, para incentivar, obviamente, la creatividad. Inclusive si ustedes quieren ampliar sus negocios, es interesante y muy importante que la empresa, la personería jurídica, que ustedes son los que tienen la representación, sean los titulares de las protecciones. ¿Y por qué? Porque las protecciones son heredables, es decir, es como haberme comprado un bien raíz, una casa, un auto, una parcela, etcétera, se hereda a lo que dice la normativa legal, a los hijos, si no tiene hijos, será al perro, al gato, no sé, pero eso se puede heredar. Por lo tanto, si hay explotación comercial, eso sirve para beneficio económico de la familia. ¿Ya? Entonces también incentiva a que otros lo reconozcan, a que sus pares los empiecen a reconocer, y cuando uno tiene estos procesos formalizados, se habla de inmediato que es una empresa seria, que tiene claros sus procedimientos, que puede ser competitiva en el mercado porque va a identificarse, ya sean sus productos, sus servicios, o las formas de hacer un proceso diferente de cómo lo hacen otros, ¿ya? No necesariamente la competencia, sino que uno de inmediato se diferencia porque absolutamente el resultado tiene atributos que ya son distintos, ¿ya? Y también obviamente puede favorecer la divulgación porque al tener los derechos son ustedes los que pueden garantizar y más bien ir regulando que todos esos derechos que son de ustedes no se los vayan a apropiar otros o que estén manejando información en la prensa o que aparezcan en un Instagram, en un blog o en un Facebook promocionando algo de ustedes sin que ustedes sepan, ¿ya? Entonces también interfiere para prevención de la divulgación falseada, ¿ya? De estas. No sé, en Chile parece que no existe mucho eso, ¿eh? Para que escuchen ahí los amigos de Paraguay. No somos tan buenos para la copia, no, 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 no. ¿Ya? Y también para que intensifiquemos el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entendimiento de todo el mundo, porque si nosotros podemos formalizar esto, hay otros que sobre esas bases tecnológicas. Entonces, eso es un poco lo que hoy día queremos enmarcar y potenciar con ustedes, que se atrevan, si están iniciando sus negocios, con mayor razón que visualicen los resultados que quieren posicionar en el mercado. Bien, entonces vamos al tema central, señoras y señores, que es propiedad intelectual, ¿ya? Los amigos de Paraguay también que están escuchando, la propiedad intelectual a nivel mundial sabrán que es el conjunto de normas y doctrinas que regulan lo referente a la apropiación, esto lo escriben abogados, ¿cierto? Interrelación de bienes jurídicos inmateriales que se derivan del intelecto, o sea, todo lo que viene de mi cabeza y lo plasmo yo en un documento, en un protocolo, en una metodología, en todo ello es propiedad intelectual. ¿Bien? Pero, nosotros tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual en general, cuando hablemos con amigos de otros países, cuando hablemos, no sé, nos toca dar una charla, ahora que estamos en una buena fase, ojalá podamos viajar, entonces los mismos emprendedores viajan a otros países o pueden viajar y conocer a otros pares, les pueden preguntar, oye, ¿y tienen ustedes propiedad intelectual en su empresa? Ah, y ahí ustedes tienen que saber de inmediato. Si es extranjero, les está preguntando si tienen propiedad industrial y derechos de autor. Pero si es un chileno que les está preguntando,
y les dice si tienen propiedad intelectual, se está refiriendo solo a los derechos de autor. ¿Ya? Esa es una diferencia, ¿por qué? Porque en Chile tenemos dos leyes que rigen en forma diferente, tanto la parte de propiedad industrial, que son todas las protecciones más bien del ámbito material, que va a transarse en el mercado, versus la parte intelectual, que son los derechos de autor, los derechos conexos. Ahí hablaron de, ¿cierto? La persona que tiene estos sistemas de aplicación web los puede proteger, ya le damos el dato, por derechos de autor, por derechos de autor. Entonces vamos ahora, y ustedes con esta, en serio que con esta sesión van a tener una pincelada general de cuáles herramientas eventualmente son candidatos a que ustedes las puedan utilizar o las puedan incorporar en su empresa, sin saberse la ley, ¿ah? Sin saberse la ley, porque si no es fácil leer la ley. Entonces vamos por los derechos de autor, que en Chile es todo lo que tiene que ver con esta ley 17.336 de la propiedad intelectual. Bueno, el derecho de autor tiene la particularidad que es una protección bastante universal, es decir, es válida internacionalmente, no solo en Chile, y uno puede hacer el registro en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no. ¿Por qué? Porque ese es industrial. Lo tiene que hacer en el Servicio del Patrimonio Cultural, donde están los derechos de autor, derechos intelectuales, y eso es válido en los 195 países que son miembros de un tratado internacional, en donde es válido en Estados Unidos, es válido en Brasil, es válido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, lo importante de esto también es que los derechos de autor son relativamente más económicos que otras herramientas de protección, ¿ya? Si bien aquí dice que no se requiere el registro, a eso se refiere al que si yo estoy tomando los apuntes y mejorando o redactando o parafraseando algo, o estoy inspirado, escribo una canción, o hago un poema, o hago música, eso es mío y por el hecho de yo haberlo hecho ya tengo el derecho moral. Pero como sucede generalmente en los países latinoamericanos, nosotros lamentablemente sufrimos de plagios y hay que empezar a demostrar quién es el autor original de lo que está siendo plagiado, ¿verdad? Y eso se conoce más en el ámbito de la música porque aparece más en prensa. Pero ahí también hay varios errores porque las personas que no saben mucho de estos contextos hablan, no sé, Shakira fue demandada por no sé qué, y en realidad Shakira como que es la intérprete, ¿ya? Entonces los que tienen, las productoras, los que tienen la potestad, finalmente los derechos patrimoniales de lo que se hace, son los que van a llevar las situaciones judiciales y todo esto de casos de plagio o que les robaron una foto o de ese tipo de cosas. O sea, es todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, es complemento absolutamente a las pinturas, y aquí incluso entran sus proyectos, ¿ya? O procesos que ustedes están ofreciendo un servicio específico, ¿ya? Por ejemplo, la venta de lechugas, ¿cierto? Que vienen con una historia del cómo han sido producidas, ¿ya? Con un suficiente de energía, con conciencia del uso del agua, etcétera. Entonces uno puede hacer eso con un procedimiento y ese procedimiento perfectamente lo puede proteger por derecho de autor y es válido ya en otros países. ¿Bien? ¿Qué otra particularidad tiene el derecho de autor? Que si ustedes lo protegen como personas naturales, esto tiene una duración de más de 70 años después de la muerte del autor, ¿ya? Y yo les dije ya que esto es heredable. Ahora, ¿qué pasa si lo hace una empresa? Porque yo dije antes era importante que las empresas tengan, ¿cierto? Las personerías jurídicas tengan estos derechos. Bueno, eso dura solo 70 años después de que se hace pública la invención, ¿ya? ¿Por qué es distinto? Porque se supone que la empresa va a tener un respaldo mayor para sacar una retribución financiera de estos derechos de autor. Por eso es que dura 70 años desde que es público, ¿ya? Bueno, los enlaces de la ley se los dejo. Esta es una ley homologada a otros países, que es muy similar. Yo diría que hay muy pocos detalles que son diferentes,
pero es un derecho que es válido en 195 países y solamente es necesario un registro. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hay que estar abordando o atentos? Bueno, que es una de las formas de protección más conocidas, ¿cierto? Es ideal cuando no se espera retribución, pero sí que me reconozcan que soy el que hizo esto, pero no necesariamente es la única forma que yo tengo de hacer protección, por lo tanto puedo acompañar a todos los otros tipos de protección, ¿ya? Y obviamente que pueden copiarme, sí, pueden copiarme, pero si yo tengo los registros formales, yo puedo hacer acciones legales en contra de los que me han plagiado o copiado, etc. ¿Bien? Los derechos conexos, no escuché a nadie en el ámbito de la música, que esto sea más bien en el teatro, en esa área, pero solo para que ustedes conozcan que existe un tipo de protección en donde se les da a quienes difunden las obras que son originales de otros, con el consentimiento obviamente. Ya, por ejemplo, los músicos interpretan obras musicales de los compositores. Los compositores son los autores y los músicos son los que tienen el derecho conexo. Por eso es como conexo. ¿Ya? Los actores interpretan papeles de obras de teatro escritas por los dramaturgos. Y los productores fonogramas es lo mismo, todo lo que tiene que ver con la industria de la grabación, por eso yo decía, en el ámbito de la música, es mucho más conocido este tipo de los derechos conexos. Este es un ejemplo de un emprendimiento que sigue siendo un buen ejemplo para explicar la importancia del derecho de autor, pese a lo económico que es. ¿Ya? Gaby, que me acompaña, sabe bien, y cuando vea el tema solo de derecho de autor va a poder ver en detalle, mencionar, pero esto puede costar desde unos 16.000 pesos, el inicio del proceso, hasta máximo con envío de un CD, cuando tienes software, manual, etcétera, uns 200.000 pesos, a lo mucho, a lo mucho. ¿Bien? Eh, y este problema en realidad es un ejemplo justo que pasó en la incubadora de negocios hace años atrás ya, en que me llamaron y me dicen, oye Fabi, ayúdanos por favor, porque estos emprendedores ganaron capital semilla y tienen esto. Y yo lo veo y yo digo, uy, es Wally, ¿cierto? Entonces como que es Wally. Y me dicen, Fabi, no, es que lo quieren enseñar robótica en los colegios con este robot. Oye, qué bueno, ¿eh? Espectacular. Sí, y quieren ver cómo lo protegen. Es que yo creo que no lo pueden proteger, porque como si es Wally, yo lo veo y es Wally. Y me dicen, no, es que le queremos poner Waldo. Uy, entonces yo traté de no sonreír, porque me dieron ganas de reír, y les dije, ¿saben qué? Mañana yo les tengo un informe si van a poder hacer algún tipo de protección, porque recuerden que los derechos de autor son internacionalmente válidos y los derechos industriales, hay que buscar si está la marca, si existe igual o no. Y me dice una persona que obviamente algo sabía ya del tema de marcario, y me dice, ya busqué en INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y no existe Wally protegido. Y como son territoriales, la parte industrial, a diferencia de lo que les estoy comentando del derecho de autor, me dice, entonces lo podríamos proteger. Oh, ya. Les digo yo, no, pero yo les voy a decir por qué. Y resulta que hay derecho de autor en Chile, ¿ya? Y también que, bueno, no estaba con el nombre de Disney, tampoco era un Wally, pero sí promocionaban el cómo hacer el robot a través de una página que estaba con licencias Creative Commons, que son las que se utilizan en el ámbito digital y que aparecen en muchísimas partes de las, bien digo, en el ámbito digital, en que permitían que uno lo pueda copiar. Es decir, hasta ese momento la empresa no tenía ningún problema en haber hecho el robot, ¿ok? ¿Cuál era el problema? En que la licencia solamente permitía que lo puedan reproducir, que siempre debían informar que esto era original de Disney y Pixar, porque eran de la producción de la película, y que jamás podían vender, ¿ya? Era solo para uso personal. Entonces, cuando les menciono eso y les digo, esto viene de un personaje de las películas de Wall-E, está todo protegido por derechos de autor, porque están los guiones, está la productora detrás, etc. Y ellos me miran así, pero ¿en serio? ¿No podemos proteger?
No, y no solo eso, no pueden vender. No pueden vender. Entonces, lo único que conseguimos en ese rato con Cristian Campoman, es que es el gerente de la incubadora de negocios, una reunión con el abogado de Disney Chile para ver que pudieran hacer algún tipo de negociación, algo que pudiera existir, una apertura a un lado comercial, porque ¿qué saca la empresa de hacer los robots si no los puede vender? Entonces, para que vean, eso antes de ponerse a hacer los prototipos, ya debieran haber sabido si podían hacer la protección o no, y más aún, si podían vender o no podían vender. Así es que por eso sigue siendo un buen ejemplo que lamentablemente a ellos obviamente les fue mal con eso, pero es un ejemplo real que no les traigo un ejemplo así de lo que pasó en Silicon Valley, ¿ya? Sino que pasó acá, pasó en la Universidad de la Frontera con una empresa de Santiago, de nuestra capital en Chile. Entonces, nos damos cuenta que en general las personas que saben de estos temas en latinoamericanos son muy pocos, y en Chile siguen siendo pocos. Hay muy pocos, yo diría un puñado de abogados que saben de los temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan que existen herramientas y que el no conocerlas es peor aún, porque nos sirve, me explicaba, yo no soy abogada, pero me explicaba un abogado a mí, en que si yo digo, oye, pero es que, ¿y si vende nomás? Así, porque siempre la de Chile no decimos nosotros. Ah, pero que van a saber esto de Disney, Estados Unidos se van a dar cuenta si vamos a hacer el negocio en Chile nomás y vendemos, recuperamos la inversión, si vendemos nomás los robots. Y resulta que siempre hay, yo digo, abogados sin trabajo, entonces siempre hay gente que anda buscando y o la respuesta es definitivamente que no lo puede hacer, porque si no se expone a unas demandas que lo pueden secar incluso en la cárcel con querellas, no es solo que no lo pueda hacer, ¿ya? No es solo que le pague una indemnización, o sea, es catastrófico, ¿ya? Entonces la respuesta es que no. Y yo le decía, pero ¿y en ese caso si pasara? ¿Ya? La persona se puede defender diciendo, ay, pero es que es una ley, o sea, yo no tengo idea de la ley, yo no sé. Y me dicen, peor aún, eso es como todo lo que diga podrá ser usado en su contra, es así. ¿Por qué? Porque justamente si la ley es ley nacional o es ley, y sobre todo en esta que es válida internacionalmente, es de dominio público, por lo tanto, uno debe conocer la ley, ¿ya? Y uno dice, ya, ¿en serio? Sí, así es que jamás, jamás digan ustedes que yo que voy a conocer eso, como verlo un tema administrativo, no, porque cuando uno hace una infracción de ley, el resultado puede ser una cárcel, ¿bien? Así que muy importante, ojo, ojo, oreja, oreja, a que si vieron algo fuera, lo copiaron, no está en Chile, ver si lo pueden hacer. No se preocupen solo de que no puedan proteger, preocúpense de que no puedan vender. ¿Bien? Vamos entonces, ¿dónde se hace esta protección? En el servicio del patrimonio cultural. Voy a seguir con los contenidos yo, porque ya estamos terminando la primera parte, que es propiedad intelectual. Eso es, señoras y señores, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en Chile. ¿Bien? Fabi, hay Dígame. una manita levantada, no sé si la dejamos para el final o le puedes responder enseguida. Respondámosla enseguida, justo que hicimos cambio de tema, porque ahora entro en la propiedad industrial. Eduardo Hola, tenía la sí, Hola, mano. sí, aquí Eduardo. estoy. Hola, hola. Una pregunta. Quería pues, ver el caso contrario. A ver, digamos que una persona inventa algo, que sin duda es un invento nuevo acá en Chile. No sé, un trompo, pero que no sea un trompo, obviamente. Ya, una cosa que sea totalmente nueva. Ya. Y no, y nadie lo ha registrado antes, y esa empresa o esa persona no lo registra o no lo protege. ¿Podría venir un tercero y apropiarse ya sea del nombre o del producto y reclamar que él fue quien lo diseñó, lo inventó y en consecuencia, digamos, quitárselo al autor original? Gracias, Eduardo, por tu consulta. Es un caso práctico que suele pasar, ¿ya? Sobre todo en los temas de conocimientos tradicionales. Y hay una ley que justamente protege todos los conocimientos tradicionales de étnicos, ¿ya? O sea, de cualquiera, por ejemplo, justamente miércoles, ayer,
estuve viendo que cerveza mapuche o no, pehuenche, yo no la puedo proteger porque pehuenche está protegido por esta ley, ¿ya? Entonces todo lo que tiene que ver con conocimientos tradicionales específicamente están protegidos por ley, así que se lo van a rechazar a cualquiera, ¿ya? A cualquiera. Eso es una parte. Lo segundo es como por ejemplo, que yo también, ni siquiera étnico, yo dijera, yo voy a hacer los chocolates chilenos. En vez del chocolate suizo, chocolate chileno. Made in Fabi, ¿ah? Entonces, eso yo lo hago, lo puedo vender, sí, pero yo no lo puedo proteger. ¿Por qué? Porque primero yo no puedo prohibir a otro que use la palabra chocolate. Y segundo, tampoco puedo prohibir a otro que utilice la palabra chileno. ¿Ya? Entonces, todas estas palabras que son genéricas y que son propias de un lugar, etcétera, no se pueden proteger. Ahora, si imaginémonos que el que inventó el trompo se llama trompo y comienza a vender y usa el trompo y nunca hizo ninguna protección, puede llegar otro y apropiarse de eso, va a depender de en qué lugar, en qué contexto y bajo qué normativa. Es decir, en Chile ya no puede. ¿Por qué? Porque probablemente si yo ya lo estoy comercializando es de dominio público. Y si es de dominio público, no impido que otros no lo copien y lo usen. Lo que no puede hacer es lo que usted me dice, que lo puedan copiar, o sea, lo puedan registrar, no lo van a poder hacer, ¿ya? Porque tienen que demostrar que es original. Si estamos hablando del derecho de autor, también tienes que demostrar que todo este proceso es original, que tiene una diferencia, que hay un conocimiento nuevo generado detrás, entonces no lo puedo proteger. ¿Pero lo puedo vender? Sí, no hay nadie que me lo impida. ¿Se entiende? Y eso pasó aquí en la región con el indio pícaro, ¿ya? El indio pícaro, nadie puede atribuirse per se, porque a pesar de que la persona es de la zona, la que inventó el indio pícaro, ¿verdad? Pero ahora se tallan indios pícaros en todo Chile, ¿ya? Y se vende el indio pícaro en todo Chile. ¿Qué mal hizo él? No protegerlo. ¿Por qué? Porque ahora todos lo conocen, sí, perfecto, pero nadie puede, ni siquiera él puede ir a impedir que otro lo venda. ¿Se entiende? Porque no se excluye a terceros. Lo que no se puede hacer es que yo vaya ahora y yo registre el indio pícaro. Me van a decir, no, pues ya es un conocimiento tradicional chileno, ya no, usted, chao, out de aquí. ¿Pero lo puedo vender? Sí, claro que lo puedo vender. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué me sirve la protección? Me sirve justamente para establecer límites en que otros no hagan lo que yo hago. Y me diferencio de la competencia. ¿Bien? Eso es, Eduardo, gracias, porque espero con eso quedó súper claro los temas de qué pasa si alguien lo hace ya. Por ejemplo, vamos a ver estos tipos de protección, ahora los industriales, porque ahí hablamos del intelectual. En el ámbito de la música, Eduardo, fíjese que cuando se copian más de 8 acordes se llama plagio, porque siempre hay bases de música que son como similares. Ya, mientras no cumpla esta normativa, esta regla, perdón, de los 8 acordes iguales, no es considerado plagio, ¿ya? Y si yo quisiera hacer una música que existió, que era antigua, que era de otro lado, no sé qué, y yo la hago, puede ser no considerado copia si ya pasaron 70 años desde que el autor original falleció. ¿Y necesito el permiso? No, no necesito nada. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. De hecho, ustedes en sus celulares, estoy seguro que tienen derechos de autor que no son de ustedes ni siquiera de Apple. ¿Por qué? Porque se van a la carita del WhatsApp, hasta mis amigos de Paraguay lo tienen, y en las caritas aparece la carita, ¿cierto?, de el grito que viene de una pintura del año 1700 y tanto, ¿cierto? Y eso es una copia, pero la verdad es que ahora ya es de libre, cuando uno habla de que es de dominio público, es que cualquier persona ya, o cualquier empresa, o cualquier persona, lo puede utilizar y lo puede explotar. Tienen otro, el nombre de Danubio, el de Leonardo da Vinci, también, la farmacia ahumada, ¿cierto? Está inspirado en eso. Entonces son derechos de autor justamente que ya caducaron, ¿ya? El derecho moral obviamente jamás se pierde. Siempre nosotros lo vamos a reconocer que fue Leonardo da Vinci el que lo hizo, ¿ya? Pero bien, no es que le tenga que pagar a los descendientes de la familia de Leonardo da Vinci. Ya pasó el tiempo. Vamos entonces a la propiedad industrial.
Esta es la forma de protección aplicable mediante registro, utilizada en los desarrollos intelectuales, pero que toman la forma tangible. Es decir, no es solo el escrito, la metodología, los planos, sino que aquí vamos como, en el caso del trompo, del indio pícaro, podría haber sido el diseño, ¿ya? Una protección. El diseño industrial se protege acá, no se protege allá, se protege en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ¿ya? Y aquí están todos estos tipos de protección que yo veo acá. Estos sí son territoriales, son válidos solo en el país que yo hago la protección. Ojo, oreja, piojo, que la diferencia está ahí en que los derechos intelectuales son abiertos, ¿cierto? Y por eso se habla de los plagios, que le copiaron la música, que al otro, que aquí, que allá, que no sé cuánto, que México le copió a unos españoles, que el español le copió al otro. Ya, eso pasa porque es universal la protección. Pero en el caso de la propiedad industrial es válido en el territorio donde se hace. Y voilà, que hay una particularidad con las marcas, que es lo que vamos a ver en sesiones siguientes. Así que aquí vamos a pasar una pincelada por las marcas, pero vamos a ver todos los otros tipos de protección. La página INAPI sigue siendo esta la misma, esta del año pasado está la misma. Y vamos a la primera protección para que ustedes conozcan y ya sepan, igual que es una forma distinta, la patente de invención que las marcas, ¿ya? ¿Por qué? Porque asesorando también a emprendedores, a empresas grandes inclusive, a veces me han dicho, oye Fabi, yo puedo hablar con tu equipo, lo que pasa es que yo quiero patentar una marca. Uy, uno dice así, pero patentar una marca. Espero que al final de la clase ustedes les quede muy, muy, muy claro que la patente de invención es una forma de protección y las marcas comerciales son otra forma de protección y que los requisitos tanto para una como para otra son absolutamente diferentes. ¿Ok? Entonces, la patente de invención, solo para que ustedes sepan de qué se trata, debe cumplir con 3 requisitos fundamentales. Tiene que ser nuevo en el mundo. Aquí sí, es importante que esto sea nuevo en el mundo, es decir, nunca nadie en el mundo lo ha tenido, lo ha hecho de esta forma, tiene realmente una diferenciación con lo que existe. Tiene que tener nivel inventivo. ¿What? Tiene que ser no obvio para alguien que es experto en el rubro, ¿ya? Tiene que tener una inventiva. Pero ¿cómo lo ven eso? Fácil, que no pueda un perito de patentes juntar 2 documentos. Oye, aquí tengo un paper, ¿ya? Un escrito de la National no sé qué, y esto que salió en la revista de mis amigos, y junto estos 2 y tengo contenido aquí la invención. Si eso pasa, me van a decir que esta protección no tiene nivel inventivo, ¿ok? En cambio, si yo, aunque una esto y otros más, no lo contengo, entonces puedo cumplir con tener nivel inventivo. Pero ningún perito de patentes debiera poder en 2 documentos unificar y decir, oye, esto, aquí está contenida la patente de invención, aquí está lo que hace y lo que se quiere proteger, por lo tanto no tiene nivel inventivo. De eso se trata. ¿Bien? Y que tiene que tener utilidad industrial, es decir, que sirva para algo. ¿Ya? Aquí había un chiste, porque era alemán, pues yo era alemán, pero que alguien quiso inventar unos jabones que eran la parte de un traserito así con unas alitas. Y decía que favorecía el aleteo para que se seque el jabón más rápido y no se degrade, así que se queda, cuando se humedece, se empiezan a desarmar. Ya, pero no eso, ¿y a quién le sirve? O sea, podría ser una propaganda, podrías ponerle una marca, pero no es una patente de invención, ¿cierto? Como que es que se seca ya, pero ¿para qué voy a invertir tanta tecnología en secar el jabón? ¿Ya? Entonces tiene que tener una utilidad industrial, tiene que tener nivel inventivo y tiene que ser nuevo en el mundo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué además es importante definir bien si quieres tener una patente de invención o no? Porque las patentes son harto más caras. Voy a decir en dólares, porque en pesos, a lo menos en Chile, si hacen una solicitud de patente, por lo menos vale, o tendrían que contar ustedes, con unos 3 millones de pesos,
y son como $3.750, una cosa así, ¿ya? Entonces, eso, o sea, pagar esa cantidad de dinero para solicitar una marca que en realidad, o perdón, una patente de invención que en realidad puede ser que no la explote, es demasiado dinero. Y lo otro es pensar en qué países, porque como es territorial, si yo lo quiero proteger en Chile, pero mi negocio también lo quiero hacer en Argentina, en Paraguay, en Brasil, debo ir a hacer la protección en esos países. Entonces tengo que pagar las tasas de esos países cuando haga la solicitud de patente, y aquí hay dos vías. Si la hago en un año, tengo que en un año, antes de que termine el año, ir a los otros países, o a través de la vía de PCT. Argentina no es miembro del PCT, por lo tanto tendría que ir antes de los 12 meses, y acá me dan 30 meses para poder elegir en qué países necesito también hacer la protección y pagar las tasas correspondientes. Entonces, por eso dicen, ¿cuánto vale solicitar una patente? Bueno, depende. Depende del mercado, depende de dónde quiera proteger, depende de las tasas de cada país. ¿Ok? Pero no menos de 3 millones de pesos en Chile con todo el proceso. ¿Cuánto dura la vigencia de esto? La vigencia es de 20 años. ¿Ya? ¿Para qué más sirve saber de patentes y por qué se los dejo igual? Aunque puede ser que ustedes sean también inventores, parte de una patente de invención, trabajado en sociedad, por ejemplo, con la misma Universidad de la Frontera, en algún proyecto que hayan hecho algún desarrollo, algún equipamiento, este huerto inteligente, por ejemplo, que tenga novedad en la integración de sensores, no lo sé, en que ustedes deben determinar que realmente es nuevo, y para eso ustedes pueden hacer búsquedas de las patentes. ¿Y saben para qué también sirve? Para buscar información de lo que ustedes quieren hacer y que puedan copiar. ¿Ven? Esto se está grabando, van a decir, la Fabi enseña a copiar. Pero si no está la protección vigente en Chile, ustedes pueden copiar y no están infringiendo la ley, no están infringiendo absolutamente nada. Y se imaginan la cantidad de información tecnológica que hay, es muchísima en patentes de invención, en donde por el hecho de estar patentada, cree uno que no lo puede copiar. Correcto, en el país donde está protegida. Pero si no está protegido en Chile, ustedes pueden proteger, o sea, pueden no proteger, pueden ocuparlo, copiarlo y venderlo. Solo en los países donde no esté vigente esa, va a estar vigente, pero no donde esté la protección ingresada. ¿Bien? Espero que eso se haya entendido. Esos son las patentes de invención. Nosotros con Gaby también hemos hecho informes de libre operación, de cuando quieren llegar un producto nuevo a Chile, para saber si está infringiendo algún tipo de protección o no, de otro que exista, porque si no, cuando ya está en el mercado, empiezan a hablar ya otras caras, los abogados, ¿no? Y ahí todo el monto se encarece, todo el proceso se encarece y todo se enlentece, y es terrible. La patente, entonces, yo lo digo que es una receta de un invento. ¿Ya? A mí, como me gusta salir a acampar, ojalá ya con los días bonitos podamos seguir en fase 4 para poder salir de la zona urbana. Entonces les muestro aquí una de la empresa Coleman, que tiene esta patente de invención, donde detalla todos los enganches para sujeciones de una carpa. ¿Ya? Y eso es la patente de invención, en donde escribes la invención y donde pones también, lo más importante, los claims en inglés, o las reivindicaciones, que eso te da la cobertura de lo que va a proteger la patente de invención. Entonces no es que estén protegiendo aquí todo, sino que yo me tengo que fijar en los claims, en estas últimas partes, de qué específicamente está protegiendo el invento, de que otros vayan a lucrar con esto en los países donde está la protección. De hecho, muchos de nosotros hemos comprado equipamientos, si les gusta ir a la montaña o qué sé yo, o artículos de sujeción con patent pending, porque el proceso de patentamiento es largo. La vigencia es de 20 años y estás protegido desde que ingresas la solicitud, pero no implica que no puedas venderlo. Pero para vender o para transarse ya en el mercado debe decir patent pending, ¿ya? O patente pendiente. ¿Ya?
Aquí hay algunos nombres de patentes de invención que ustedes los van a tener: método de control biológico, por ejemplo, una plaga de polilla brote en la industria forestal, compuestos bioactivos provenientes de frutas, hortalizas, otras plantas que sean útiles para la prevención, etc. ¿Ya? Estos son tipos de patentes de invención en general del área biotecnológica. ¿Hay una pregunta en el chat? ¿No? ¿Qué ocurre con los software? Ah, miren, ni que lo hubiese visto, Francisco. Los software pueden patentarse solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, y algunos países en Canadá estaban viendo si es que lo aprobaron o no. Lo que pasa es que siempre tienen que cumplir con esto: ser nuevo en el mundo, tener nivel inventivo y tener aplicación industrial. ¿Y saben por qué en Chile no lo usamos como patente de invención? Porque es muy complejo en los sistemas de desarrollo de software que no se ocupen tecnologías de base, que ya están con protección. ¿Se entiende? Tendremos que inventar algoritmos absolutamente nuevos, y si alguien me dice, porque a nosotros nos ha pasado, investigadores de nuestra universidad, yo les digo, oye, qué buenísimo esta aplicación, que tienen toda la base en la ciencia, como el trabajo que comentó Jaime, por ejemplo, que hay un estudio detrás del comportamiento del adulto mayor, de los requerimientos, habrán personas que han hecho una investigación, hay investigación y desarrollo detrás, y luego generaron esta aplicación. Entonces el desarrollo de software vino en base de toda esta parte científica tecnológica. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado que me dice el investigador, ay, no te preocupes de eso, yo ocupé Arduino. ¿Ah? Ocupé Linux. No, esto yo no ando pagando licencia y no sé qué. Y nosotros con Gaby ahí como que, ¿en serio? Ok. Sí, y ahora la empresa tanto lo quiere y nosotros queremos hablar contigo con el equipo, para que me digas cuánto le podemos cobrar. Porque quieren licenciarlo. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa aquí lo del software? Que resulta que uno lo puede licenciar es que le permito a un tercero, que no es el autor, a que explote esto, a que haga venta del servicio, de lo que esté asociado a la plataforma, por ejemplo. Pero resulta que si yo ocupé una base en Linux, ocupé un open source, un Arduino, yo debo cumplir la licencia de eso que le pongo, ok, eso que nadie lee, tengo que cumplirlo. Y resulta que en eso, esas son las licencias más restrictivas, porque están hechas justamente para países que están en vía de desarrollo, que no tienen poder adquisitivo y que están favoreciendo el que utilicen tecnología, ¿ya? En donde además tengan apoyo de la comunidad que trabaja en Linux, que trabaja en Arduinos, y puedan generar desarrollos tecnológicos sin pagar. Por lo tanto, lo que me pregunta a mí el investigador, yo le digo, estamos fritos, le vamos a hacer una licencia gratis y más encima tiene que ser abierta y comunicar a Linux y comunicar a Open Source. ¿En serio? Pero no, pues si yo quiero mantener a la persona que hizo el desarrollo, yo quiero pagar al chico que me ayuda en el laboratorio, y sorry, pero no puede. No puede. ¿Ya? Independiente de eso que pasa ya en la transferencia de tecnología, perdón que me fui del tema, pero para que con ejemplos reales, yo sé que a ustedes no se les va a olvidar. ¿Ya? Los software, los desarrollos de software se protegen por derecho de autor. Y en el derecho de autor, cuando haga Gaby la presentación de solo derecho de autor, les va a comentar todas las especificaciones que deben tener y el cuidado que deben tener para hacer la protección del derecho de autor. Y aquí les tengo que la patente que existe en desarrollo de este tipo tecnológico es la Apple Wi-Fi, el Wi-Fi, ¿ya? Y ahí está, incluso creo que tengo acá, a ver si no se me pegó, claro, la patente de invención, que es tal cual les mostré antes la receta del invento, y aquí está en Wi-Fi. Bien, terminé patentes de invención, hacemos un para ver los temas que nos quedan en estos minutos de otros tipos de protección, como los modelos de utilidad. Por ejemplo, se trabajan parecido a las patentes, pero aquí no nos piden nivel inventivo. ¿Por qué? Porque aquí todos, si ven esa rosca, todos sacan corcho,
pero la diferencia está en la aplicación de la fuerza, ¿cierto? Probablemente si los hombres ahora que se acerca el 18 de septiembre, vamos a tener que abrir unos vinitos, aunque sea en casa encerrados, no sé cómo vamos a estar con la pandemia. Todos estos que tienen el clásico abridor de corcho, necesitamos de fuerza, ¿ah? Una fuerza más grande, a diferencia de este otro que yo aprieto el botón y salió solo el corcho, ¿cierto? Aquí, cuando yo demuestro que tengo un efecto sorprendente, ¿ya?, sobre lo que existe, yo puedo decir que puedo hacer protección de un modelo de utilidad. Entonces, por ejemplo, alguien comentó, para no poner siempre el de huertos, pero podríamos tener el de los procesos de recuperación de la energía, de las lecherías. Pudiéramos revisar si hay aquí un modelo de utilidad, porque los sistemas operarios son conocidos, ¿cierto? Cómo recupero la energía, cómo la distribuyo de nuevo al sistema, pero cómo hago el sistema operativo no fragmentado, sino que en línea, probablemente tenga alguna novedad, o sea, sea nuevo, ¿ya? Y tiene aplicación, y listo. No necesitamos favorecer o sea, defender un nivel inventivo. Ahora esto vale obviamente un poco menos, pero la duración es de 10 años solamente, ¿ya? Es un tipo de protección. Otro tipo de protección es el diseño industrial. Y aquí yo sé que con este ejemplo, si uno ve la botella de arriba, hasta me dice la marca del aceite que se vende, ¿verdad? ¿Alguien que lo diga, por favor? Belmont. Delmon, ¿verdad? Delmon. Siempre se está modificando. Exacto, Francisco. Estaba leyendo lo de software. La botella, el envase, perdón, para que se fijen, la protección es el diseño para que nadie más venda ahí, por ejemplo, champú. Uno no se lo imagina. Entonces, los diseños van otorgándole atributos al producto que finalmente uno requiere o uno consume, ¿ya? Como visto como consumidor. Vamos todos al baño, no sé cuántas veces al día, que estamos en casa vamos más, y ustedes podrían darse cuenta que el papel higiénico tiene distintas, hay unos con una florcita, hay unos con un perrito, hay otros con puntitos, y a mí, por ejemplo, bueno, me gusta el del perrito, qué suavecito, y yo le digo a mi pareja, a mi esposo, le digo, oye, acuérdate de traer Scott, que se llama Scott el perrito. Y me dice, ¿qué? Papel higiénico, pero el del perrito. Y me trae confort. No sé por qué me trae confort. Ya es como que, sí, hay que llevar confort. Ya, entonces, se dan cuenta que podemos tener diferencias porque uno va haciéndole o dándole o posicionándose atributos del producto en la mente de las personas con, por ejemplo, diseños industriales. Esto dura 10 años y solo exige que sea nuevo, nada más. Y con esto, ¿qué pasa? Favorece a que, por ejemplo, otra empresa papelera no me copie los diseños y no le ponga, en vez de Scott, le ponga cachupín, no sé, y vende cachupín con el mismo perrito, ¿no? No puede ser. Es para evitar justamente copias, en realidad para diferenciarse de lo que existe en el mercado. Y el último tipo de protección industrial es el esquema de trazado, tipografía de circuitos integrados, o sea, de este tipo, que también tiene una duración de 10 años y la verdad es que en los últimos 15 años solamente existía un registro y es un ejemplo mexicano. Porque este es tan similar a los software que cambia una resistencia, cambia un condensador y puedo cambiar la funcionalidad del sistema. Por lo tanto, la copia, en realidad, más que la copia, demostrar que me han copiado es muy complejo. Por lo tanto, no es una herramienta que uno diga, no sé el propósito tampoco para qué la inventaron, pero no es una herramienta que uno diga que es fácil utilizarla. ¿Bien? ¿Y qué pasa ahora con la parte de las marcas? Que vamos a ver esta representación gráfica y por qué lo pongo como punto aparte. Porque a diferencia de todas las otras protecciones que les hablé, la fama está por sobre la norma solo en el sistema marcario. Es decir, si este trompo que era famoso y lo vendo bajo el nombre de Fabi Trump, ¿ya?
Y Fabi Trump se empieza a volver conocido en el mundo y todo, "Ay, la Fabi Trump es súper famoso el trompo", ¿ya? Se vende. Y de repente llega mi amigo de Paraguay y quiere proteger Fabi Trump como marca, ¿ya? Pero no vende trompos, él vende, no sé, sombreros, por decir algo, ¿ya? Le van a rechazar la solicitud de marca. ¿Por qué? Si es territorial, porque ya mi marca dije que era ultra famosa. Vamos con un caso real para que se entienda mejor. Y que yo sé que todo esto no se les va a olvidar si les digo esto. Hace 7 años atrás, 8 tal vez, ya no me acuerdo cuánto, un caballero fue a proteger la marca Playboy, porque no está registrada en Chile. Y él fue y él trabajaba haciendo estos tipos de cuadernos, empastes, croqueras, etcétera. Y quería la marca Playboy, así como los cuadernos dicen Torre o Colón u otras marcas. Él quería proteger la marca Playboy. Y obviamente INAPI se la rechazó. Y él, su defensa era, no, pues, pero si las marcas son territoriales, en Chile no está protegida la marca Playboy, puedo tenerla. La respuesta es que no, porque más bien parecía un promotor de Playboy que una identidad propia marcaria, que es lo que debe tener una marca, ¿ya? Entonces le dijeron que no, porque si alguien quería comprar ese cuaderno Playboy, probablemente era para abrirlo y ver otra cosa, no la página en blanco. Entonces, por eso no se puede, no se acepta proteger marcas que sean reconocidas ya internacionalmente, ¿ya? Aquí hay marcas mixtas, ya vamos a ver denominativas, hay de productos, hay de, las tenemos aquí, de servicios, esto los voy a pasar muy rápido, hay marcas de establecimientos industriales que se está terminando con la pronta promulgación de la ley, del cambio de ley, frases de propaganda que siempre deben estar asociados a un producto, hay marcas sonoras como el Tirititintin, que es Mentel, una empresa chilena, y los tipos de sellos de origen, ya que estos más bien son marcas colectivas en donde deben cumplirse ciertos aspectos para poder optar a tener estos sellos, ¿ya? Y que obviamente otorgan diferencia de lo que existe. Por ejemplo, la indicación geográfica con la denominación de origen. La diferencia está en que los atributos que tiene el producto que vendo, si tengo intervención humana, como la alfarería de Pomaire, los pasteles de Curicó, las tortillas de Curicó, las mantas de Doñihue, hay un manual detrás y yo demuestro que la intervención humana ha otorgado atributos al producto, entonces yo puedo optar a una denominación de origen. Si yo no soy capaz de demostrar que la acidez del limón de pica es gracias a cómo se regó y que no es solo del clima, del suelo, etcétera, que le otorga esa característica, entonces yo puedo optar a una indicación geográfica, como la langosta de Juan Fernández, ¿ya? O la marca colectiva, en donde yo tengo un reglamento del cómo se hizo el cultivo del algodón, por ejemplo, cómo se hizo este orocultivo, etcétera. Yo puedo optar a que si cumple con esto, entonces puede tener una marca colectiva o marca de certificación, si es la uva Fresh de Atacama, por ejemplo, o la sal de mesa, etc. Hay bastantes ejemplos en la misma página de INAPI, y aquí yo les dejo algunos, ¿ya? El prosciutto de Canitán Pastene, por ejemplo, una denominación de origen, y tenemos el orégano de Putre, también un sello de origen, una indicación geográfica. Otra indicación geográfica es el tomate angolino, del cual también conozco ahí la historia. Como lo vamos a ver en la próxima sesión, esta es la única protección que es renovable cada 10 años y puede durar todo lo que dure la renovación de esta marca. Bien, ya estoy por terminar para dejar la pregunta que puede haber en el chat. Los secretos empresariales, esto más bien es consejo, simplemente, ¿ya? Porque deben manejarse muy bien y muy asociados, como el ejemplo de Coca-Cola, que estaba cierto este secreto de la formulación en un banco en Atlanta,
y si viajaban por el mundo a dejar Coca-Cola tenían que viajar en aviones separados, porque si se caía el avión nos quedábamos sin Coca-Cola, sin viejo pascuero rojo, era terrible el panorama. Entonces, esto se acompaña con contratos de confidencialidad. Estos contratos de confidencialidad hacen que los que trabajan en la embotelladora de Coca-Cola se comprometen a no difundir la formulación de la Coca-Cola, pero no es real la historia, ¿ya? No es que no se sepa, pues si me sacan sangre saben hasta si me porté mal anoche, pues si me tomé un traguito, si comí una papa frita, van a saber todo, entonces imagínense cómo no van a poder saber qué tiene Coca-Cola. Entonces, muy importante los contratos de confidencialidad. Aquí yo les dejo algunos tips de lo que sí debe tener el contrato de confidencialidad. Se puede firmar entre ustedes y sus equipos, se puede firmar entre ustedes y empresas, se puede firmar entre personas, todo lo que ustedes quieran es legal. La parte de los registros de dominio, cuando me dicen, oye, sabes que me están copiando la marca y yo tengo el dominio. Bueno, eso es probablemente que puedan llegar a alguna negociación en que el que tiene el dominio, le venda el dominio al que tiene la marca, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con las protecciones, pero sí sirve mucho para tener la transacción comercial asociada al dominio, dado que estamos todos en un ámbito digital, haciendo compras por internet, haciéndolo todo online, como el ejemplo que me decía de la venta de autos, ¿verdad? Es muy importante que lo que quieran poner como marca, sería una marca de servicio, la pudieran proteger también el dominio, pero no significa que otro no les pueda copiar para apropiarse de la marca, sino que es bueno que tengan el dominio para que tengan el espacio electrónico para poder hacerlo virtual, ¿bien? Y esto es un laboratorio de la Universidad de Chile, o sea, ni siquiera es del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Algunas marcas es importante que se pueden diferenciar si la base del producto es la misma. Por ejemplo, si hay nutrientes aquí y antioxidantes para la piel en una crema, no me va a gustar comprar el mismo nombre de la marca si lo compro para un yogur, ¿ya? Entonces me puedo diferenciar por producto. Al yogur le pongo una marca, tienen lo mismo compuesto y otra para la belleza, ¿ya? Y aquí está, se pueden complementar. Yo le dije los derechos de autor, los derechos conexos en general, son mucho más económicos, son bajos también en el tiempo, o sea, ahora se están tardando, perdón, como 2 meses, dependiendo de qué estar llamando, hasta que se otorga el registro. Y las marcas, estamos homologados con leyes internacionales también, así que tardan los procesos entre unos 4 o 8 meses. Si no hay observaciones de por medio, ya vamos a ver a qué se refiere eso en otras sesiones, y hay que siempre estar buscando diferenciación. Podríamos tener después una patente preliminar, que en Chile también se va a poder hacer, y posicionamiento de marca obviamente puede ir asociado a cualquier tipo de los resultados que ustedes han mencionado o que están desarrollando ahora. Así que muchas gracias